Bueno, ya una vez que nosotros tenemos, ¿verdad? Descompuestas las fuerzas en sus componentes rectangulares X y Y, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Y ya otra vez aquí les pongo esta nota, dice, las fuerzas sobre el eje X que apuntan hacia la derecha se consideran positivas, en tanto que las que apuntan hacia la izquierda se consideran negativas. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a agarrar la el signo de sumatoria, ¿verdad? Y aquí le ponemos sumatoria de fuerzas X. Y vamos a editar esto primeramente. ¿Quiénes estarían? Bueno, ya lo podemos hacer directamente. ¿Cuáles fuerzas están actuando sobre el eje X? Dígame. Pues tenemos la primera, F31X, ¿verdad? ¿Y cuál otra? F21X. Las dos apuntan hacia dónde? Hacia la derecha. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Se van a sumar. Entonces aquí ponemos F21X y sumamos ¿con quién? Con F31X. Y ya con esto, ¿verdad? Vamos a sustituir los datos, ya los tenemos por ahí, ya los calculamos previamente. Y al sustituir los datos, vamos a obtener lo siguiente. Permítame tantito que está tardando esto. Ya sustituyó, ¿verdad? Los datos, aquí los vemos. Y ahora esto va a ser igual a ¿cuánto? Ok, ahí tenemos ya la sumatoria de las dos fuerzas. Es decir, tanto la fuerza F21 como la F31 ejercen una fuerza en dirección hacia la derecha, sobre el eje X, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, si no hay preguntas, Ninguna. entonces vamos a hacer la sumatoria ahora sobre el eje Y, que apuntan, y vamos a tomar esto que ya de antemano sabemos, ¿verdad? Las fuerzas o las componentes en Y que apuntan hacia arriba, nuevamente las vamos a considerar positivas, en tanto que las que apuntan hacia abajo vamos a considerarlas como negativas. Entonces, vamos a hacer ahora la suma de fuerzas en Y. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Pongan atención aquí. A ver, me voy con esta, la primera que descompusimos. F21Y, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. Hacia arriba, por tanto, la vamos a considerar como positiva. Entonces, aquí le vamos a poner F21Y. Y ahora, observen acá. F31Y, ¿hacia dónde apunta? Hacia abajo. Hacia abajo y por tanto se va a considerar negativa, es decir, se va a restar F31Y, ¿ok? Y ahora sí, sustituimos los datos que ya tenemos, ¿verdad? Para posteriormente obtener el resultado. Bueno, y ahora sí le damos, ¿verdad? Igual. ¿Y cuánto nos dio? Nos dio menos 0.436 newtons. Ya tenemos la sumatoria tanto en X como en Y. Ahora ya con esto, ¿verdad? Vamos a poder obtener la magnitud de la fuerza resultante. ¿Cómo se va a obtener la magnitud de la fuerza resultante? Pues para ello, ¿verdad? Para tener una idea, tenemos que graficar estos vectores así rápidamente. Ustedes posiblemente, ¿verdad? Si están haciendo un problema, ahí rápidamente los dibujan en el plano cartesiano, ¿verdad? Que eso yo haría si estuviéramos de manera presencial rápidamente en el pizarrón y pondría yo a la sumatoria de fuerzas en X como dio positiva, ¿hacia dónde la voy a dibujar? Hacia la derecha. Y la suma de fuerzas en Y que finalmente dio negativa, ¿hacia dónde la vamos a dibujar? ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Bueno, esto lo tenemos acá. Bueno, aquí lo vamos a hacer. Aquí ya tengo el plano cartesiano, ¿verdad? Con los datos. A ver, ¿cuánto nos dio? La sumatoria de fuerzas en X nos dio 0.756 newtons. Y la suma de fuerzas en Y me dio menos 0.436 newtons. Entonces, vamos a hacer esto. La sumatoria de fuerzas en X, perdón, la voy a poner aquí, ¿verdad? Y va a estar ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Pero la sumatoria de fuerzas en X, ¿cómo es? Es negativa, por tanto la vamos a poner acá, hacia abajo, a partir del origen. Esta va a ser la sumatoria de fuerzas en Y, hacia abajo.
Ahora tenemos que formar el paralelogramo, que realmente es un rectángulo. Y ahora la resultante, ¿cuál sería? Pues la que hay de aquí a acá, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Pero ahora, ¿con qué estamos trabajando? Pues estamos trabajando ya con un rectángulo, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Este rectángulo que tengo acá. Me lo voy a llevar ahorita para allá. Voy a quitarle esto para no, ¿sí me entienden esta parte? Por ejemplo, este valor y este valor, esta magnitud de este vector y este vector, pueden entender que tiene la misma magnitud, ¿verdad? Por ejemplo, porque nada más quiero el triángulo para que ustedes vean cómo vamos a obtener esto. Este vector que tenemos aquí, ¿qué magnitud tiene? Pues tiene 0.756 newtons. Este vector de aquí a acá, ¿cuánto es? 0.436 newtons. Entonces, acá también, este vector que tenemos acá va a tener 0.436 newtons. Ya no le voy a poner si es positivo o negativo porque ya lo situamos acá, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Como en el caso de las cargas. Al final de cuentas, yo sé que el hecho de que esté dirigido hacia abajo, pues quiere decir que tiene una magnitud negativa. Entonces, esta parte de aquí es la misma que tenemos acá en el triángulo, pero voy a quitar esto para no causar ruido, ¿ok? Ahí la tenemos. Y ahora falta algo importante porque en otro paso, ¿verdad? En otro de los pasos necesitamos obtener esta parte. ¿Esta parte cuál es? La dirección de la fuerza resultante. Entonces también me la voy a llevar para cuando ya tengamos esto acá, lo podamos calcular fácilmente. Bueno, dígame ahora cómo le vamos a hacer para calcular la magnitud de este vector. Si ya tengo esta, y aquí ¿qué tipo de triángulo tenemos? ¿Qué tipo de Rectángulo. triángulo tenemos? Rectángulo. Rectángulo, y si tenemos un triángulo rectángulo, ¿qué podemos utilizar? ¿Qué podemos hacer El Pitágoras. teorema de para Pitágoras. obtener la hipotenusa? ¿Mande? Teorema de Pitágoras. Pues el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Eso es lo que Ah, bueno. podemos hacer aquí ya rápidamente. Permítame que les voy a poner esto así. ¿Sí entienden qué quiere decir esto? Cuando ven un cuadrito en un triángulo, ¿qué indica? Pues que ese triángulo es rectángulo. Que esto, ¿verdad? Mide un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Bueno, entonces nos vamos a llevar esto para ahí donde vamos llevando el desarrollo. Nos llevamos primeramente esta parte para obtener la magnitud. Y como lo hemos hecho, ¿verdad? Para ser un poquito más explícitos, también nos llevamos el triángulo, este de acá. Y vamos a tener lo siguiente, ok, vamos a ponerla por acá. Entonces, dice, para ello ubicamos los vectores resultantes de cada una de las sumatorias, que fue lo que hicimos. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para obtener la resultante? Acuérdense que esta es la resultante, no la puse, no le puse la etiqueta, pero a ver, acá se la vamos a poner para que no haya pierde, para que sepan qué estamos haciendo. Y ahí la tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos que podemos aplicar? Pues aplicamos, ¿verdad? El teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría el teorema de Pitágoras? Pues la fuerza resultante va a ser igual a ¿quién? Acuérdense que la hipotenusa es igual a ¿quién? A la raíz de los catetos al cuadrado. Aquí, ¿verdad? Es esto acá, ¿verdad? Esto de aquí a acá, ¿a qué es igual? A la sumatoria de fuerzas en X. Así la voy a poner, ¿verdad? Y luego sustituyo los datos para que se vea, ¿verdad? De dónde salió esto. Sumatoria de fuerzas en X. Y esto lo elevamos a dónde? Al cuadrado. Y luego más la sumatoria
de fuerzas en Y y también lo elevamos al cuadrado. Ok. Entonces ya tenemos la ecuación, ¿verdad?, de cálculo. Vamos a sustituir los valores con este comando. Como ya saben, este comando nada más se utiliza para sustituir los valores. Cuando vean por ahí los problemas editados en esta manera, pues quiere decir que ese comando sirve para eso, ¿eh? Y finalmente obtenemos el valor dándole igual, el igual normal. ¿Cuánto nos dio el resultado? ¿Cuánto fue el resultado? 0.873 newtons. Ahí ya tenemos la primera parte de la solución. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Pues ya una vez, fíjense bien, ¿por qué razón se hace la sumatoria de fuerzas? Pues para convertir esas fuerzas en solamente dos y que queden de manera perpendiculares, para que la resultante al final de cuentas yo la pueda sacar fácilmente aplicando ¿quién? El teorema de Pitágoras. Siempre se va a llegar a eso. Independientemente de que si son dos fuerzas, tres fuerzas, cuatro fuerzas, siempre nada más van a quedar, una vez que hagan sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, solamente van a quedar dos vectores, acá y acá, nada más. Y ya, pues sacamos el triángulo y obtenemos la resultante a partir del teorema de Pitágoras. Bueno, voy a irme hasta el inicio del problema. ¿Qué nos pedían aquí? La fuerza eléctrica total sobre la carga de 7 microcoulombs, es decir, la carga Q1. Pero como una fuerza es una cantidad vectorial, si nosotros ponemos la magnitud, pues no está definida, porque no sabemos en qué dirección está actuando esa fuerza. Entonces, el último paso en la resolución de este problema consiste en encontrar el ángulo teta. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Finalmente dice, se obtiene la dirección teta de la fuerza resultante. ¿Cómo la podemos obtener? Pues me voy a llevar este triangulito aquí, ¿verdad? O vamos a hacer otro por acá, aprovechando ya que tenemos esto acá. Aquí está la resultante. Y acuérdense esto, ¿verdad? A ver, ¿cómo le ponemos acá? Esto para que no se les olvide. Esta es la figura que me voy a llevar. Si los ángulos se miden en el sentido antihorario, ¿sí?, los ángulos van a ser positivos. Aquí le vamos a poner teta positiva. Pero si los ángulos se miden en dirección a las manecillas del reloj, hacia acá abajo, ¿sí?, ¿cómo se va a considerar el ángulo? Negativo. 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 Entonces, nosotros aquí vamos a decidir, ¿verdad?, cómo queremos representar el ángulo, como positivo o como negativo. Entonces, aquí sí necesitamos ser precisos. Bueno, entonces, esta figura me la voy a llevar allá para que ustedes sepan, ¿verdad?, de qué estamos hablando. Bueno, entonces ya tenemos aquí, ¿verdad?, esto. Y ahora, ¿cómo calculamos la dirección? A ver, ¿con qué función trigonométrica podemos encontrar esta parte? Teta, dígame. Seno. ¿Qué función trigonométrica podemos utilizar? Coseno es ángulo adyacente. Cualquiera de las tres. Ya tenemos la hipotenusa, puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera, ¿verdad? Entonces, a ver. ¿Cuánto fue la hipotenusa? ¿Sí recuerdan cuánto fue la hipotenusa? La hipotenusa fue de 0.873.
Muy bien, entonces me lo llevo también para acá para tener ya más datos y poder ver cómo sacamos el ángulo teta. Bueno, miren, hay una forma muy común de hacerlo, ¿verdad? Que es precisamente utilizando las componentes que ya se tienen. ¿A qué me refiero con esto? Antes de haber sacado la resultante, nosotros ya teníamos, ¿verdad?, la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Entonces, ¿verdad?, esta parte de aquí es lo que más se ocupa. Es lo que más se ocupa cuando queremos nosotros calcular el ángulo, porque no necesitamos tener la resultante, desde antes la hubiéramos podido obtener. ¿Ok? ¿Cómo podríamos calcular? ¿Cómo podríamos calcular teta a partir de la sumatoria de fuerzas en X y a partir de la sumatoria de fuerzas en Y? ¿Con qué función trigonométrica? ¿Con cuál? Bueno, pues lo que más se acostumbra aquí, vuelvo a repetir, como dijo un compañero, uno de ustedes, ¿verdad? Uno de sus compañeros, perdón. Ahorita que ya tenemos los tres lados del triángulo, podemos utilizar ya sea la función seno, coseno o la tangente. Pero muchas veces, ¿verdad? Como ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X, el cateto adyacente y el cateto opuesto, que es la sumatoria de fuerzas en Y, pues lo más conveniente es utilizar, ¿verdad?, la función tangente. Y eso no requiere que ya hayamos encontrado la resultante. Entonces, se las voy a hacer de esta manera. Entonces, aplicamos la función tangente inversa. ¿Ok? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la tangente de un ángulo alfa, ¿a qué va a ser igual? De manera general, va a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto, ¿verdad? ¿Sobre quién? Sobre el cateto adyacente. Entonces, para nuestro caso, ¿verdad?, como ya queremos sacar el ángulo, ¿qué tendríamos que aplicar? Tangente inversa acá y tangente inversa acá. ¿Sí lo entienden esto, verdad? Para que quede alfa. O sea que alfa, en este caso va a ser igual a ¿quién? Perdón, para nuestro caso, perdón, ya lo voy a hacer. Teta va a ser igual a ¿quién? A la tangente inversa. Aquí en este programa, la tangente inversa se calcula con el comando, con la palabra atan, que quiere decir tangente inversa. ¿Y cuál es el cateto opuesto de teta? Pues sería la sumatoria de fuerzas en Y. Fuerzas en Y. Y eso va a quedar dividido entre ¿quién? Entre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente del ángulo? Pues sería la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas. ¿Ok? Entonces, vamos a sustituir los datos para que ustedes vean de dónde se obtienen, ¿verdad? Que no es otra cosa más que puntos 556 y punto 873, es lo que va a hacer, ¿verdad? Y ya de ahí vamos a sacar esto así. Igual, nada más que aquí, ¿verdad? Aquí conviene hacer lo siguiente. Miren, ustedes en su calculadora traten de no ponerle el signo negativo, porque les puede dar un error. Aquí, si quieren, pueden manejarlo con positivamente, porque ya saben que el ángulo está hacia abajo. Aquí este programa me da el resultado en radianes. Le tengo que poner las iniciales dig para que finalmente obtenga, ¿verdad?, el resultado en cuanto en grados.
Y ya, ¿verdad? Como esto se quedó negativo, pero esto les decía, no es necesario. Si ustedes no hubieran puesto acá, si no consideran en el signo negativo, el resultado cómo iba a ser positivo. Entonces ya ustedes, esos 30 grados, ¿cómo los vamos a considerar nosotros? ¿Como positivos o negativos? Como positivos. Positivos. ¿Sí? A ver, la dirección de esta fuerza de la resultante realmente ¿cuánto es? A ver, aquí ya me salió directo. Este es el resultado correcto, porque realmente estamos midiendo el ángulo de aquí hacia acá. ¿Y cómo se miden los ángulos hacia abajo en el Negativo. sentido de las manecillas del reloj? Negativo. Ya dio el resultado correcto, pero a lo que yo me refiero, vamos a suponer que ustedes lo hubieran hecho directamente así, colocando los números, los valores, que es lo más correcto, porque luego se pueden confundir. Vamos a suponer que nosotros hubiéramos colocado, a ver cuánto vale cateto opuesto, 0.436. Y el cateto adyacente, ¿cuánto vale? 0.756. Ok, entonces sacamos el resultado y cuánto me da. Le pongo las unidades de grados y me da cuánto, me da prácticamente esto. Bueno, es lo mismo, ¿eh? Nada más que aquí, ¿verdad? Le faltó dar más ¿cómo se dice? Decimales. Más valores. Entonces, y lo que pasa que también aquí no le di todos los valores, porque aquí salió, ¿verdad? En una forma redondeada. Aquí, ¿verdad? El programa, cuando yo le pongo sumatoria de fuerzas en Y o en X, aquí nada más me aparecieron cuántas, 3, pero por ejemplo que yo le hubiera puesto aquí las 15, pues me iba a dar 15, ¿verdad? Nada más que ahorita no sé por qué no lo hace. Bueno, entonces aquí es cuestión de redondeo para no hacernos bolas ahorita. Pero vamos a suponer que a ustedes les hubiera salido, ¿verdad? 30. Pero esos 30 positivos, ¿sería correcto que ustedes los dejaran así, los 30, redondeando? Que me dijeran la dirección de la resultante es de 30. ¿Sería correcto? No. Pregunto. No, ¿verdad? Porque la resultante está hacia abajo. Hay un ángulo hacia abajo. Lo estamos midiendo de aquí para acá, entonces va a ser de menos 30. Un vector de 30 grados, ¿cómo quedaría? Aquí tan solo lo podemos nosotros poner aquí, ¿verdad? A ver, fíjense bien. Aquí puedo con este programa modificar el ángulo. Este es un vector que tiene ¿cuánto? 30 grados con respecto a quién? A la horizontal. Vamos a trazar una horizontal. La horizontal tiene 0 grados, ¿verdad? Entonces, si a este vector yo le pongo 30 grados, quiere decir que se va a dirigir hacia arriba. Pero ¿qué pasa si ahora nosotros le ponemos menos 30 grados? Se va a dirigir hacia dónde? Hacia abajo, como está esta precisamente. Entonces tengan mucho cuidado, ¿eh? Por eso es necesario que ustedes grafiquen para que tengan una idea clara de dónde está la resultante. El resultado, ¿verdad? Correcto es este. Aquí nos salió negativo, ¿por qué? Porque consideramos, ¿verdad? Se consideró esta parte negativa, la sumatoria de fuerzas en Y. Pero si no hubiéramos tenido, ¿verdad? Lo hubieran hecho de otra manera, que no hubiéramos considerado el signo, como quiera nosotros tendríamos que ponerle menos 30, porque se está midiendo a partir de aquí en el sentido de Dije, las agujas del reloj. entonces, Bueno, dime. bueno, yo creo que deduzco que siempre va a ser los ángulos en el resultado, siempre va a ser positivo solamente si están graficados en el segundo cuadrante. Exacto, solamente en el segundo cuadrante, en el primero y en el segundo cuadrante. Y ya en el tercero y en el cuarto cuadrante, pues los ángulos van a ser negativos, pero también les digo, va a depender de esto.
va a depender de cómo lo tomen, porque este ángulo también se puede, ¿verdad?, considerar un ángulo positivo. Como Fíjense bien lo que voy a 330. hacer acá. ¿Qué pasa si yo el ángulo lo midiera así? Si lo midiera yo así, por decir que lo midiera desde aquí hasta acá, ¿sí? ¿Cuánto sería el ángulo ahí, díganme? 330. Exacto, ¿verdad? Toda la vuelta son 360. Si a 360 le quitamos 30, que valen, este es el valor de teta, que nos va a resultar 330. Entonces, si los ángulos los mido hacia acá, van a ser positivos. Si los mido hacia acá, van a ser negativos. ¿Sí me entienden? Independientemente del cuadrante donde caigan, pero sí, en el primero y en el segundo van a ser, por lo general, nos vamos a ir por este lado. Ya cuando caen en el tercero o en el cuarto, pues los podemos medir positivamente o negativamente. Bueno, ¿dudas? No, profe. Ok, entonces